las hemorragias en leve, moderada y grave. ¿Cómo deberíamos hacer un diagnóstico rápido y certero en el momento de estar en una emergencia y darnos cuenta de qué es lo que está pasando al paciente y saber con qué cantidad de hemorragia está acudiendo el paciente a la emergencia? Entonces, la clave y la forma de poder darnos cuenta lo más rápido posible había sido solamente con preguntarle el nombre al paciente. Eso es hacer un triaje de lo más rápido posible para que ustedes puedan darse cuenta que con la clínica, el conocimiento clínico que nosotros tenemos, podemos utilizar nuestros recursos para poder hacer que estos pacientes reciban la atención inmediata, ya que sabemos que entre 3 y 5 minutos es el tiempo suficiente de que nuestros pacientes puedan estar en el más allá. Entonces, para evitar esta situación y darnos cuenta que estos pacientes deben acudir a la emergencia en ese tiempo, pues si nosotros en el tiempo menor posible podemos hacer la clasificación y atención de estos pacientes, particularmente en el triaje cuando llegan pacientes con bastante cantidad en número de pacientes a la emergencia, en el cual solamente el preguntarle el nombre nos puede clasificar el tipo de hemorragia que estuviéramos teniendo, sea grado 1, sea grado 2, sea grado 3. En leve habíamos dicho que la pérdida de sangre había sido de más o menos 500 cc y habíamos clasificado además de que las hemorragias las estamos dividiendo o las estamos clasificando como múltiplos de 5. Entonces, leve es 500 cc de aproximadamente, moderada como entre 1000 y 1500 cc, grave como pérdidas de más de 2000 cc. Entonces, si ustedes van a ver con esta cantidad de sangre, pues la sintomatología del primer grado es netamente asintomática, excepcionalmente en aquellos que concurren algunos otros factores coadyuvantes a la presentación de algún síntoma en un paciente con esta condición, sabiendo que si es una pérdida de 500 cc, el paciente debería estar asintomático. Pero hay algunos pacientes que pueden presentar malestar, decaimiento, debilidad, hasta inclusive a un desmayo, que está correlacionado con el síndrome de estrés o apoyado con el shock neurogénico que nosotros conocemos, que por el miedo, el susto o la impresión de la pérdida de sangre personal, pues hace que tengamos sintomatología de estos pacientes, pero hay que aminorar ese tipo de sintomatología cuando sabemos que el paciente, nuestra característica es que cuando le preguntamos a este tipo de paciente su nombre, el paciente te puede decir completamente el nombre completo, dirección exacta, es un paciente completamente orientado, lúcido. En cambio, si nos encontramos con un paciente con sangrado moderado, pues ya hay alteraciones tanto clínicas como físicas y particularmente en los signos vitales, cuando estos están completamente comprometidos en todos sus aspectos, tanto en temperatura, presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, y además de que estos pacientes, cuando se les hace el test de haberle preguntado el nombre, el paciente está con la característica de una confusión mental. Le preguntas el nombre y no te va a responder su nombre, te va a contestar cualquier otra cosa que no sea el nombre que estuviéramos buscando nosotros en la historia clínica o el antecedente de la pregunta al paciente. Y finalmente, en el grado 3, pues son aquellos pacientes que ya han perdido más de 2.500 y en el que habíamos visto que la alteración clínica es completa, total, en el cual la característica de este paciente es que vamos a tenerle a un paciente que está con pérdida del conocimiento y en estado de coma. Probablemente estos pacientes no te contesten ni siquiera eh, al estímulo verbal o doloroso. Por ahí que entonces en la hemorragia digestiva, cuando ya habíamos clasificado todas las hemorragias, ya sean digestivas o de cualquier parte del cuerpo, con esta salvedad de el tipo de clínica y sangrado y el volumen de sanguíneo, nos damos cuenta con qué tipo de paciente nos encontramos. Entonces ahí sabemos que el leve, moderado, grave
grave nos va a dar la posibilidad de manejar a este paciente con la rapidez y la velocidad con la que nosotros podamos actuar. Entonces, en esta sintomatología lo que hay que discernir es un poco lo que llamamos nosotros hematemesis, que es la pérdida de sangre a través de la vía oral. Melena es la deposición de sangre que es por vía rectal, y la hematoquesia es el sangrado rutilante después de haber hecho una hemorragia en la parte digestiva del tubo digestivo. Y las melenas son aquellas que vamos a ver que el sangrado de la parte alta pues está haciendo que sea digerida, y nosotros encontramos estas melenas en la parte de las heces. Y la rectorragia es ese sangrado rutilante del margen o del marco inferior del tubo digestivo. Entonces, esto nos permite manejar un poco la clínica y discernir qué tipo de hemorragia digestiva estamos teniendo en el paciente, diferenciando lo que se llama hematemesis, melena, hematoquesia y rectorragia. A esta sintomatología lo que hay que añadir en la clasificación de este sangrado, y para que nos ayude directamente en la identificación de los pacientes con la hemorragia digestiva o cualquier tipo de hemorragia, es determinar el volumen diastólico del paciente, que está relacionado directamente con la cantidad del volumen sanguíneo que haya podido perder este paciente. Si ustedes van a ver que habíamos hablado de sístole y diástole, pues aquí tenemos la particularidad de darnos cuenta que tiene su importancia el hablar de lo que se llama diástole, y en el volumen diastólico vamos a ver que nos estábamos refiriendo solamente al volumen sanguíneo que nosotros tenemos dentro de lo que se llama presión arterial. Entonces, si nosotros tenemos un volumen diastólico bajo, quiere decir que tenemos pérdida sanguínea en este paciente o pérdida líquido del torrente sanguíneo. Y finalmente hay que ver el tiempo de protrombina, si este paciente en algún momento está teniendo algún tratamiento para controlar el sistema de coagulación y se ha exagerado o se ha sobredosificado, se ha automedicado o se ha confundido con el esquema de tratamiento al tratamiento impartido para esto para evitar las hemorragias, pues entonces nosotros vemos el uso aquí de los anticoagulantes, como es la warfarina en este caso, hace que estos pacientes puedan tener una fragilidad fácil de poder terminar en una hemorragia de cualquier parte del cuerpo o en una hemorragia digestiva, en el que nos permite que nosotros no tengamos antecedentes de un trauma, un accidente, un antecedente patológico, como en este caso estamos hablando de un síndrome de úlcera péptica, cuando sabemos que dividimos esta en úlcera gástrica o úlcera péptica, o úlcera duodenal, perdón. Entonces, con estas consideraciones generales, nuestro paciente está en la sala de emergencia recostado, y nosotros estamos actuando de acuerdo a la magnitud del sangrado. En el esquema de tratamiento, nosotros lo que debemos hacer es discernir si es leve, moderado o grave. En el leve, ¿qué vamos a hacer para el esquema de tratamiento? No hay que hacer absolutamente nada y permitirle al paciente un tratamiento solamente psicológico, en el cual este paciente no se sienta mal si acaso este paciente tiene alguna sintomatología adyacente a lo que se llama el shock neurogénico, o en alguna medida el concepto anticipado de que la pérdida de sangre, por el más pequeño volumen que tenga, como por ejemplo en los casos en los que nosotros tenemos la sonrisa en los labios, aquellos que manejamos en la parte de la cirugía permanentemente todos los días, encontramos esto en la sonrisa en nuestros labios cuando sabemos que el paciente ha terminado su suero y comienza a producir un retorno venoso de unas gotas o unos cuantos cc's. El paciente o la familia se desespera tocando el timbre para que el personal de enfermería acuda a su apoyo, o al personal médico vaya a su apoyo para poder decir que este paciente está sangrando. En este caso, cuando nosotros vemos que leve con más de 500 cc's, el paciente debería estar asintomático, pues hacemos que el paciente se tranquilice y estamos nuevamente con el manejo adecuado de una hemorragia digestiva leve.
La moderada es darnos cuenta de que estos pacientes han perdido aproximadamente entre 1000 y 1500 cc. Entonces, aquí este tipo de pacientes lo que hay que hacerles es manejo o instalar inmediatamente las vías, sea una, dos o tres vías adecuadas, las que puedan estar permeables y las más gruesas, además de que debe administrarse inmediatamente la misma cantidad de sangre que haya podido perder al paciente. Y nuestro diagnóstico en estos casos debe ser así como en esta situación. Abrir la cavidad abdominal y encontrar una sangre rutilante en este paciente cuando sabemos que hacemos un diagnóstico rápido. Porque hay algunas veces que nosotros entramos a las cirugías y no encontramos ya este nivel de diagnóstico, sino encontramos una sangre completamente coagulada, una sangre completamente oscura cuando hemos tardado tremendamente en hacer el diagnóstico. Entonces aquí es restitución de la volemia del paciente con la misma cantidad que haya podido perder, como en este caso, si ha perdido sangre hay que reponerle sangre. En el peor de los casos, si tú no has conseguido la transfusión de sangre, por lo menos expansores plasmáticos para facilitar el flujo sanguíneo y la llegada de oxígeno que podría aportar estos pequeños transportadores de glóbulos rojos hacia los tejidos, particularmente a nivel cerebral. Y finalmente en la grave es de acción inmediata en la que nosotros tendríamos que actuar con la reposición, inclusive por vía de la presión venosa central con instalación de paquetes de sangre, haciendo que la transfusión sea inmediata y a chorro, cosa de que estos pacientes no entren en ese periodo de los 5 o más minutos, porque más allá nuestros pacientes no van a revertir y van a estar con muerte cerebral, y de nada sirve después de haberles restituido este volumen al paciente, porque vamos a mantenerlos a pacientes con muerte cerebral y estos pacientes son irremediablemente irrecuperables. Entonces, de esta forma, pues actuamos rápidamente en el esquema de tratamiento. Bien, cuando nosotros vemos que los pacientes son estos pacientes que hacen este tipo de hemorragias, sean por úlcera péptica de larga data o antecedentes de hemorragias digestivas, de antecedentes de síndrome de úlcera péptica prolongada, pueden permitirnos encontrar este tipo de diagnósticos, el sangrado leve, moderado, grave. Pero si nosotros tendríamos antecedentes de hemorragia digestiva alta, pero con pacientes de tipo hipersensibles o hipersecretores de ácido clorhídrico, tenemos otro mecanismo todavía de acción de tratamiento, que sería el tratamiento quirúrgico, aparte de darles las medidas de médico o medidas generales que nosotros habitualmente manejamos antes de entrar a la cirugía, y tratar de reconvertir esos tratamientos de los pacientes con hipersecreción o hipersensibles. Pero si en el caso de que estos pacientes no han revertido con estas medidas generales o manejo todavía de tolerancia a el tratamiento, pues no han revertido con estos, pues entramos a ese tratamiento quirúrgico. Inicialmente hacíamos algunas veces el tratamiento quirúrgico con gastrectomías y con ligaduras. Después hacíamos vagotomías tronculares o vagotomías selectivas. Esto implica que teníamos antiguamente varios procedimientos quirúrgicos, pero nos hemos quedado últimamente con lo que se llama vagotomía supraselectiva. ¿Qué significa esto? La vagotomía supraselectiva significa de que cuando nosotros entramos y hacemos la parotomía, vamos y buscamos los filetes nerviosos. En este caso, cuando nosotros nos encontramos nuevamente en el recuerdo de lo que se llama anatomía, el estómago está inervado a través de esos dos filetes nerviosos que son los vagos, el vago derecho o el vago izquierdo, que atraviesan a la parte lateral del esófago y terminan entrando al estómago en la curvatura mayor y menor. Estas filetes nerviosos terminan en una rama que se llama pata de ganso, que va a inervar en lo que es el esfínter pilórico. Entonces, cuando nosotros hablamos de vagotomía troncular,
vagotomía troncular decimos que estamos cortando estos filetes nerviosos que son el vago derecho o izquierdo a nivel de la unión esofagogástrica. Entonces nos tenía completamente anulado la inervación de todo el estómago, tanto el estómago tanto en la curvatura mayor y menor como es la cara anterior y posterior, más lo que se llama la inervación de lo que era el esfínter pilórico. Entonces había una alteración de la función al cortar este vago en su tronco. Estamos cortando completamente la función neurológica de lo que es el píloro. Entonces, en este caso, pues había la complicación que es el reflujo gastroesofágico. Entonces, desde lo que es el duodeno, entonces todo el contenido de jugo pancreático, jugo biliar, retornaba a través de lo que es las medidas de retropropulsión hacia lo que es el estómago, causando mayor efecto todavía del síndrome de úlcera péptica, estimulando a presencia de la sintomatología que este paciente pueda tener en estas condiciones. En este caso, pues lo que nosotros hemos hecho es hacer que se descarte esta situación en la antigüedad, pero nos estamos quedando supraselectiva y decíamos que va solamente a cortar los filetes que ingresan a la cara anterior y la cara posterior de estos vagos o de las ramas de los vagos hacia la curvatura menor y la curvatura mayor. Al cortar todos esos ramos, pues estamos desnervando lo que se llaman la estimulación de las células glandulares, particularmente la del antro y del cuerpo, del estómago, haciendo que se disminuya la secreción de ácido clorhídrico. Pero en esta vagotomía supraselectiva respeta ese filete terminal que va a inervación de lo que es el píloro. Entonces, ¿en qué consiste la vagotomía supraselectiva? En seccionar parcialmente todo lo que se llaman los filetes nerviosos de lo que es la curvatura menor hacia la cara anterior y de la curvatura mayor hacia la cara anterior del estómago, lógicamente respetando lo que se llama la pata de ganso. Entonces, si nosotros entendemos esta situación, tenemos la posibilidad de quitarle la hiperestimulación o la hipersecreción de ácido clorhídrico por esas glándulas de las células parietales que hacen la secreción de ácido clorhídrico, que son los factores predisponentes al síndrome de úlcera péptica y la probable perforación del estómago y producir la hemorragia inicialmente o la perforación del estómago produciendo la peritonitis. Entonces, si ustedes me han entendido con esto, pues el paciente con hipersecreción o hipersensibles se tranquilizan o se mejora con este tipo de tratamiento quirúrgico. Definitivamente, pues ahí evitamos lo que vaya a hacer lo que es una hemorragia digestiva. Y finalmente, pues la otra complicación será la perforación o en la situación en la que esta situación de la cirugía no vaya a realizarse. Entonces, cuando nosotros tenemos un hemoperitoneo por perforación, entonces lo que hay que hacer inicialmente, después que se ha perforado y está saliendo sangre a la cavidad abdominal, lo que hay que es encontrar el vaso que está produciendo el sangrado y hay que hacer la gastroscopia o la ligadura de este vaso para evitar el sangrado. Esto hace simular una relación muy sencilla que es una pila abierta, hay que ir a cerrar. Y finalmente, una vez que se ha hecho la gastroscopia, hay que poner lo que se llama el parche de Graham. ¿En qué consiste el parche de Graham? Una vez que ya está suturado el orificio de perforación por donde está sangrando el estómago, pues se hace la sutura de todo tubo digestivo en los dos planos, uno con puntos totales y otro con puntos cero musculares. Una vez que se ha hecho esta gastroscopia, se lleva una pequeña porción de epiplón sobre esta sutura del estómago para poder poner como si fuera un parchecito sobre esta y ponemos con los mismos hilos de la sutura del estómago, se le puede poner pegado una porción del epiplón para que así tengamos una primera sutura que es la total de cierre del orificio o del sangrado.
el punto cero muscular es de refuerzo sobre este punto total que estamos haciendo en el estómago. Y el tercer punto de refuerzo o de protección a esa sutura de la perforación sería el parche. Entonces, con esto estamos protegiendo 3 veces el orificio de la perforación y de la hemorragia. Bien, entonces dentro de esas complicaciones se ha hablado de lo que se llama el síndrome de úlcera péptica con la parte de lo que se llama gastritis y las úlceras. Y las gastritis y las úlceras conocidos como síndrome de úlcera péptica. Hemos terminado de hablar en este momento lo que se llama hemorragia digestiva alta. Y finalmente terminamos con lo que se llama perforación y peritonitis. ¿En qué consiste la perforación o la peritonitis? La perforación y la peritonitis es nuevamente volver a repetir el tema de lo que se llama abdomen agudo. Una perforación termina en lo que se llama peritonitis cuando sabemos que la etiología de este tema había sido la salida del contenido gástrico hacia la cavidad abdominal o al espacio de retrovesical o fondo de saco vésico-rectal o fondo de saco de Douglas, haciendo que nosotros tengamos la sintomatología del paciente. Si estamos hablando de una peritonitis, estamos hablando que el contenido del estómago se ha derramado a toda la cavidad del estómago. Entonces, la sintomatología de este paciente va a ser nuevamente como en abdomen agudo. Tendríamos que volver a repetir el tema de abdomen agudo. Con el tema hablamos de sintomatología típica. Dolor, náuseas, vómitos, fiebre y escalofríos, que es el Padre Nuestro del abdomen agudo. Entonces, en el examen físico vamos a encontrar todas las características de una irritación peritoneal. Ya sabemos que la irritación peritoneal ha sido por el estímulo de presencia de irritantes químicos o irritantes traumáticos a nivel de peritoneo parietal y visceral. En este caso, cuando sabemos que el peritoneo está irritado a través del ácido clorhídrico contenido gástrico, vamos a tener la presencia de la respuesta del peritoneo parietal o visceral con la presión y la descompresión de esta, conocidos como Bloomberg positivo, signo de rebote, el abdomen en tabla, ya dependiendo de la evolución de esta respuesta peritoneal. En los laboratorios vamos a encontrar, si estamos hablando de una peritonitis, encontraremos la leucocitosis con desviación a la izquierda. En la ecografía abdominal, en una peritonitis abdominal, a ver, en el ejercicio clínico que vamos a tener, Jefferson, o ¿cómo es? Sí, Jefferson Neves, buen día. Buen día, doctor. ¿Qué vas a encontrar en la ecografía o qué quieres ir a buscar en la ecografía cuando tú tienes una peritonitis abdominal por perforación de estómago? ¿Qué buscas en la ecografía? Se ha perforado el estómago, se ha derramado a la cavidad abdominal el irritante químico que es el ácido clorhídrico. ¿Y qué vas a buscar en la ecografía? ¿Por qué pides una ecografía? Doutor, você pode ver níveis hidroaéreos no abdômen? Doctor Jefferson, esto es un ejercicio clínico para tu examen de grado. Te he preguntado cuál es la característica típica de una ecografía abdominal en una peritonitis de cavidad abdominal, por cualquiera de las causas, pero particularmente estamos hablando de perforación de estómago en este caso. Borramento, doutor, se lembra? A ver, alguien que le pueda ayudar al doctor Jefferson. Alguno de ustedes, doctores. Buen día, buen día. Doutor, buenos días. Una imagen hipoecóica. Hipoecoica. Entonces, ¿qué es esa imagen, doctor? Que não vai haver aire dentro, vai estar llena. No, va a haber líquido. Entonces, ¿qué buscamos en una ecografía abdominal? Buscamos líquido en el fondo de saco de Douglas o vésico-rectal. Si se está saliendo por simple imaginación, si yo tengo líquido que se está saliendo del estómago, que es el ácido clorhídrico contenido gástrico, ¿dónde va a ir a parar? En el fondo de saco de Douglas.
Una perforación de estómago no se va a ver en la ecografía en el estómago absolutamente casi nada. No vamos a tener característica en la ecografía. Lo que vamos a ver es la respuesta a nivel de la ecografía. Encontramos líquido en el fondo de saco de Douglas. Inclusive se les ha hecho una pregunta en el examen de este tema de abdomen agudo. Entonces, ustedes ven que la ecografía es sinónimo de buscar líquidos en el fondo de saco de Douglas o vésico rectal cuando pensamos en peritonitis. Ahora sí, Jefferson, vuelvo a preguntarte, ¿qué vas a encontrar en una placa radiográfica de abdomen de pie? Jefferson. Doutor, não me acuerdo. No, lo que estabas hablando hace rato. Ahora recordate nuevamente qué es lo que vas a encontrar en una placa radiográfica. ¿Qué decías Isso hace vai, rato? você vai ver o borramento de los, como é que se chama? Doutor, eu não Vas me a ver, acuerdo. vas a ver un velamiento en la parte inferior. Muy bien, doctor. ¿Qué otras cosas más vas a ver? ¿Qué estabas hablando hace rato? ¿Qué cosas más encontrabas? Niveles hidroaéreos no fundo do Niveles saco. hidroaéreos, doctorcito. Entonces, si yo tengo una perforación de víscera hueca, voy a tener un velamiento en la parte inferior de la cavidad abdominal. 2 niveles hidroaéreos. ¿Qué más voy a encontrar, doctorcito? Si yo tengo perforación, ¿qué voy a tener? Salida de líquido. ¿Y qué más va a salir, doctor? Doctor Jefferson, ¿qué cosas más sale aparte del líquido cuando se perfora el estómago? Aire, doutor. Aire. ¿Y dónde vas a encontrar la imagen del aire en la placa radiográfica? En la parte superior del abdomen. En la parte superior del abdomen. Muy bien, doctor. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Si tú te fijas ahora, Jefferson, este ejercicio clínico te he hecho para que vos diferencies qué vas a buscar en la ecografía y qué vas a buscar en el abdomen de pie en una placa radiográfica. En la ecografía te va a mostrar líquidos o masas, ¿verdad? Entonces, en la ecografía buscas líquido en el fondo de saco o vésico rectal. Y en la placa radiográfica encuentras velamiento en la parte inferior por el líquido que existe en la cavidad abdominal, los niveles hidroaéreos por la irritación peritoneal y el aire subdiafragmático. Por eso es que se pide una placa simple de abdomen de pie. Por eso es que las radiografías de un abdomen agudo con una peritonitis, siempre el paciente debe tomarse la placa radiográfica de parado, nunca de echado. Entonces, con esta salvedad, ustedes han hecho el diagnóstico de una peritonitis por una perforación de una víscera hueca, ya que el paciente tiene antecedentes de dolor de tipo urente en hipocondrio izquierdo desde mucho antes, una evolución crónica. Entonces, en la ecografía, fíjense cómo se ve en la situación ya quirúrgica. En la realidad vemos esta imagen. Cuando nosotros entramos a través de vía laparoscópica, aquí tienes el útero, aquí está el ovario, aquí está la trompa y aquí encuentran líquido en esta imagen. Fíjense dónde va a ir el líquido, a la parte inferior. ¿Por qué? Porque el paciente está en la parte en declive y en el declive la cantidad de líquido se va a acumular aquí. En la ecografía encontramos esta imagen. En la ecografía, pues vamos a ver esto aquí. Fíjense que aquí estamos con el útero, las trompas y los ovarios a ambos lados, y aquí en esta parte inferior la presencia de gran cantidad de líquido libre del peritoneo, haciendo lo que nosotros hablamos de la irritación peritoneal. Líquidos o irritantes puestos en contacto con peritoneo parietal o visceral desencadenan toda esa sintomatología que hemos hablado. Dolor, náuseas, vómitos, fiebre, escalofríos, signos de irritación peritoneal, más imagen ecográfica del líquido, sinónimo de abdomen agudo. Eso ya es de tipo quirúrgico. Y en las ecografías, o como es en las radiografías, lo que vamos a ver, lo que te decía, paciente que debe ser siempre tomado una placa radiográfica de pie. ¿Por qué? Porque el líquido tiende a caer en la parte inferior y el aire tiende a caer en la parte superior. Entonces, ¿dónde vamos a ir a buscar aire subdiafragmático, Jefferson? Sobre el hígado, en el lado del hipocondrio derecho. Esta imagen que nos va a hacer lo que conocemos con el nombre de signo de Joubert o
chilaiditi y hacemos que tengamos esa imagen que nos es característico de alguna perforación de una víscera hueca o la penetración de aire a través de abdomen traumático, a través de lo que habíamos hablado en abdomen agudo, los mecanismos de lesión del abdomen agudo. Entonces, con esto, pues ustedes ya tienen la posibilidad de encontrar otra característica, es la presencia de los niveles hidroaéreos. Cuando ya es una peritonitis, ustedes encontrarán niveles hidroaéreos desde la parte inferior hasta la parte superior de la cavidad abdominal. Eso quiere decir que la irritación es de toda la cavidad abdominal y esto estamos frente o estamos delante de una peritonitis. Si hablamos de una peritonitis con mayor evolución, aquí ustedes van a tener la posibilidad de encontrar en esta placa radiográfica la presencia de un velamiento en la parte inferior que implica o que simula o es igual a la presencia de líquido en esta parte inferior, porque los niveles hidroaéreos ya no pueden lograr visualizarse en esta parte inferior. La irritación o la presencia del signo de rebote, el signo de Bloomberg, o el abdomen en tabla, pues nos es característico en estas placas radiográficas. Finalmente, nuestro esquema de tratamiento, una vez que ya definimos que hay perforación de abdomen agudo, pues entonces nosotros lo que tenemos que hacer es llevar a un tratamiento de tipo quirúrgico. Y para esto, nosotros lo que tenemos que hacer es recordar las primeras clases de cirugía de abdomen y pelvis. Habíamos dicho que cuando nosotros encontramos un tratamiento de tipo quirúrgico y pensamos que debemos pensar inicialmente antes de hacer la laparotomía, pensar primero antes de las 8 horas de evolución de la perforación, nosotros tenemos que considerar que es un abdomen antes de las 8 horas, debemos decir abdomen contaminado, pero después de las 8 horas se llama abdomen infectado. Entonces, hablamos de contaminación e infección. Cuando vemos que el paciente se ha perforado esta cavidad abdominal o este estómago antes de las 8 horas, lo único que vamos a hacer es hacer una rafia del estómago. ¿Qué quiere decir la rafia? Es suturar o cerrar ese orificio a través de dos puntos continuos y anclados o puntos continuos simplemente en dos planos. Uno plano total y otro plano subcero muscular, y de ahí encima le ponemos lo que se llama el parche de Graham que habíamos dicho, llevarle un epiplón sobre esa sutura del estómago. Y después de las 8 horas de evolución, entonces ya no hacemos solamente la rafia, ya no hacemos la sutura, sino hacemos una gastrectomía parcial, subtotal, para poder hacer una restitución con la Yedderux, lo que habíamos hablado en cirugía de vías biliares, cuando habíamos dicho que se saca un pedazo de estómago y llevar un intestino para poder hacer una imagen Y. Entonces, esto me va a permitir que nosotros podamos tener doble conducta cuando hay perforación, pero con la salvedad de que antes de las 8 horas solamente es la rafia del estómago y después de las 8 horas ya podemos hacer la gastrectomía con restitución en Yedderux. Entonces, ahí clasificamos estómago perforado antes de las 8 horas, contaminado. Después de las 8 horas se llama infectado. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, una vez que ya hemos terminado la cirugía, vamos a darle en el postoperatorio una dieta que debe restituirse después de el segundo o tercer día, porque ya sabemos que la cicatrización del estómago había sido violenta. ¿Por qué es rápida la restitución del estómago? El estómago es restituido, la dieta, por la gran cantidad de irrigación que ésta pueda tener en esta situación, con la gran cantidad de vasos que existen por la curvatura menor y curvatura anterior, sabiendo que la irrigación es en la cara anterior y cara posterior, además, doble que en el resto de los orificios. Si ustedes van a ver aquí, nosotros vamos a ver cuando nosotros vemos un estómago perforado y es antes de las 8 horas, lo único que hacemos es reavivar este borde del estómago y suturarlo simplemente. Cuando sabemos que se ha perforado reciente, hacemos la rafia de esta cavidad abdominal o este estómago, mejor dicho, con el hilo de Vicryl 3 ceros en puntos totales y puntos cero musculares.
Una vez que nosotros tenemos esta sutura, llevamos una parte del epiplón y le ponemos encima de esa sutura y ahí terminamos en una sutura de antes de las 8 horas. Si fuera después de las 8 horas, lo que hay que hacer, y esto ya es con proceso infeccioso, ustedes verán que aquí los bordes son completamente rojitos, rosados, el tejido es completamente rosado. Si nosotros tenemos el contenido intestinal en la parte inferior, ustedes van a ver aquí un líquido completamente purulento, amarillo, verdoso inclusive. Entonces ahí tenemos que ya hay inflamación, infección del tejido que rodea a este tejido. Y si yo voy a poner puntos en este tejido inflamado,